Buenos días, mi nombre es Jensi Joana Henao, soy estudiante del tercer semestre de Radiología e Imágenes Diagnósticas del CEAT de Dos Quebradas. En esta oportunidad presentaré los estudios radiológicos de la columna sacrococcígea. Dentro de los estudios radiológicos que comprenden el segmento sacrococcígeo de la columna vertebral, encontramos el rayos X de cintura pélvica, rayos X de crestas ilíacas, rayos X de articulación sacrococcígea, rayos X de sacro y rayos X de coxis. Para poder lograr estas imágenes realizaremos las siguientes proyecciones. Como par radiológico encontramos la proyección anteroposterior y la lateral. Y como adicionales obtendremos el test de escoliosis vertical y con sus inclinaciones, las cuales pues podremos ver más detalladamente a continuación. En la proyección anteroposterior se utilizará un chasis de 8×10, dirigiendo el rayo central a la altura de la espina ilíaca, dándole una angulación de 10 grados a la cadera. Esta proyección la encontramos en un posible trauma o luxación del paciente. El paciente debe estar en decúbito supino o en bipedestación en un plano sagital paralelo y alineado a la línea media de la mesa. Las piernas deben estar separadas y las crestas ilíacas también a la misma altura de los hombros. Su posición estructural debe estar en el eje longitudinal de la columna alineado a la línea media del eje vertical del buki, y pues sus criterios son visualizar las articulaciones sacroiliacas y el contexto de la columna entre L5 y S1. En la proyección lateral se utilizará un chasis de 8×10 dirigiendo el rayo central perpendicular a la altura de la espina ilíaca anterosuperior de la cadera. Esta proyección la realizaremos en casos de dolor o posible luxación del sacro. El paciente debe estar en decúbito supino o en bipedestación de costado, preferiblemente el izquierdo, con las piernas flexionadas y los brazos ubicados en la parte superior de los bordes escapulares. Su posición estructural debe mantener el eje longitudinal de la columna sacrococcígea de manera lateral, alineada a la mesa y el eje vertical del buki. Se debe observar claramente el contexto de la columna sacra desde L5 hasta S1, donde se pueda visualizar la unión sacrococcígea. La proyección lateral de dorso lumbar fue añadida por indicación de la tutora como retroalimentación en el foro. Esta proyección la realizaremos con un chasis de 10×12 perpendicular a la altura de la D5. Se realizará en caso de fractura o luxación del paciente. El paciente debe estar en bipedestación o vertical, entrelazando las manos detrás de la cabeza con las crestas superpuestas. Su posición estructural debe coincidir el eje longitudinal de la columna dorsolumbal paralelo alineado con la línea media del buki. Y pues se le indica al paciente que debe sostener la respiración por un momento. En esta proyección se deben visualizar la columna dorsolumbal entre D4 y L3. Y además se deben ver las apófisis espinosas laterales y también los espacios intervertebrales. Para esta estructura es muy común las patologías de desviación de columna, entonces más llamado como escoliosis. Para esto realizaremos el test de escoliosis. Se utilizará un chasis de 14×17 llevando el rayo perpendicular a la mitad de la columna dorsolumbal con 3 centímetros hacia la parte anterior o centro del chasis. El paciente debe estar de pie vertical en un plano sagital con los pies separados y los hombros también. Las crestas ilíacas deben también estar a la misma altura y se le sugiere al paciente que suspenda la respiración por un segundo. Esta proyección se debe visualizar la columna lumbal y dorsal desde la unión de L5 y S1,
para que quede incluida la columna dorsal en la parte superior del chasis. Y de esta manera, pues si hay alguna desviación, la podremos observar claramente. El test de escoliosis con inclinación, pues como lo vemos en esta imagen, podremos ver más detalladamente los espacios y discos intervertebrales y si hay alguna afectación en ellos. Utilizaremos un chasis de 14 por 17 apuntando el rayo central perpendicular a la mitad de la columna dorsolumbar. El paciente debe estar de manera vertical en un plano sagital paralelo con el buki, con los pies separados y los brazos también. Sus crestas ilíacas deben estar a la misma altura. El paciente pues debe realizar un movimiento de flexión o inclinación, sea hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, pues dependiendo la indicación, y no debe levantar los pies. También se le sugiere al paciente que suspenda su respiración por unos momentos mientras obtenemos la imagen. Observaremos el contexto de la columna sacra desde el E5 hasta S1 y se debe observar claramente la inclinación en el centro de la radiografía de la columna sacrocoxígea. Espero que hayan podido entender la presentación y muchas gracias.